myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de matemáticas. Recuerda que si no te coinciden tus ejercicios con las páginas que nosotros tenemos, ubica la unidad y el tema, o en tal caso contacta con nosotros para ayudarte a ubicar el ejercicio con el video correspondiente. El ejercicio 37 dice: sea un cuadrilátero, ya nos dice que es un cuadrilátero, 4 lados, cuyos vértices están en los puntos A, B, C, D. En grupos debate qué condiciones geométricas deberían darse para cada uno de los cuadriláteros, y a continuación determina, sin representar los puntos, de qué cuadrilátero se trata y cuál es su área. Bien, de seguro si llegaste a este video es porque tal vez te faltaba aclarar o tener una idea de qué es lo que se va a hacer en este ejercicio. Si aparte nos dice que no se dibujen, por ejemplo, los puntos. En el ejercicio 36 del ejercicio anterior hicimos el ejercicio de un cuadrado, de demostrar que es un cuadrado con 4 puntos igual. Y ese nos va a servir como fundamento para lo que vamos a hacer en este. Claro, en este tenemos que descubrir qué tipo de cuadrilátero es. Para ello, te invito a ver el video anterior, ¿sí? El 36, y también a analizar lo que vamos a hacer. Condiciones que tú debes considerar. Por ejemplo, digamos que el cuadrilátero, vamos a hacer suposiciones. Digamos que el cuadrilátero que vamos a dibujar es un cuadrado. ¿Qué condiciones van a cumplirse en un cuadrado? Bien, voy a dibujar un cuadrado aquí lo más recto posible, ¿de acuerdo? ¿Ya? No sé cómo se vea ahora en el video, pero supongamos que tenemos allí. Ese es un cuadrado perfecto, ¿no? Bonito. Entonces, ¿qué se va a cumplir? En un cuadrado se cumple que estos 4 lados son iguales. Entonces, primera condición. Vamos a tener 4 lados. Voy a poner 4 lados iguales. ¿De acuerdo? Ahora, resulta que en el rombo también tenemos lo mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un rombo, ¿sí? Ahí, ¿no? Si nosotros ponemos un rombo, tenemos que este también tiene sus 4 lados iguales. Este lado igual a este, igual a este e igual a este. Entonces, este también va a cumplir que tiene 4 lados iguales. Bien, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Resulta que en el cuadrado también tenemos diagonales. Y estas diagonales, que obviamente son más grandes que los propios lados, son iguales entre ellas. Entonces vamos a poner la otra condición. Tiene 4 lados iguales y 2 diagonales iguales. ¿De acuerdo? En cambio, en el rombo, por ejemplo, en este cuadrilátero, tenemos que la una diagonal es más grande que la otra. Y por esa razón hablamos de una diagonal mayor y una diagonal menor. Bien, ¿qué otra posibilidad de cuadrilátero, es decir, figura de 4 lados cerrada, hay? En este caso, por ejemplo, que se trate de un rectángulo. Entonces voy a poner un rectángulo aquí, ¿no? Lo más bonito que se pueda. Bien, ¿qué condiciones tiene un rectángulo? Que un rectángulo tiene lados opuestos iguales entre sí. Entonces este lado con este lado opuesto y este lado con este lado opuesto. ¿De acuerdo? Vamos a considerar un rectángulo con lados iguales de 2 a 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Dos lados iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y otros dos lados iguales. Pero obviamente entre estos dos vamos a considerarlos distintos, más que nada para preservar la idea de rectángulo, ¿no? Pero que sí se cumple. Vamos a ver antes que nada, para comprobarlo, que también hay otra figura en la que se cumple esto. Por ejemplo, el paralelogramo. ¿Sí? En este también tenemos que este lado es igual a este y que estos dos opuestos son iguales.
Entonces, en este caso, también tengo que hay dos lados iguales y también otros dos lados iguales por separado. Pero entonces, ¿qué los diferencia? Otra vez, las diagonales. Entonces, en este caso, una diagonal y la otra diagonal, entre ellas, en un cuadrado, en un rectángulo, son iguales. Entonces tenemos dos diagonales iguales. ¿De acuerdo? Eso se cumple, por ejemplo, en este rectángulo. No así, en cambio, en el paralelogramo, que una diagonal es más pequeña que la otra, ¿sí? O una diagonal es más grande que la otra. Entonces tengo una diagonal mayor y una diagonal menor. En realidad hay algunos conceptos cruzados aquí. Me refiero que hay figuras que una responden o pertenecen al concepto de otras, pero nosotros estamos tratando de hacer como que estas figuras tienen características distintas, ¿de acuerdo? Entonces, observa las figuras, observa las características que tiene cada una. Claro, hay otras posibilidades, por ejemplo, que se trate de un trapecio isósceles, ¿no? Un cuadrilátero como un trapecio isósceles. Hay otra posibilidad de que se trate de un trapecio irregular, ¿no? O de otro cuadrilátero irregular, todos sus lados desiguales, ¿no? Entonces hay que ver a qué figura corresponde, pero en este caso vamos a basarnos en estos cuatro casos para no ahondar tanto, ¿de acuerdo? Posiblemente la figura caiga en uno de esos cuatro casos. Entonces lo que vamos a hacer es hallar los lados. Por lo general, cuando te dicen que halles la figura y te dan los valores seguidos A, B, C, D, por lo general están alrededor y en ese orden. Entonces A, B, C, D, por ejemplo, ¿no? Normalmente corresponden a los lados. Entonces lo que yo debo hallar es las distancias que hay entre esta de aquí, entre A y B, entre B y C, entre C y D y entre D y A, ¿no? Que sería la otra distancia, que en este caso voy a poner entre D y A. Voy a poner así, entre D y A. Voy a poner la distancia. Entonces, en total, ¿cuántas distancias debemos sacar? Antes que nada, para concluir. Nota que siempre son 6 distancias. 4 por los lados y 2 diagonales. Siempre van a ser 6 distancias. 4 lados y 2 diagonales. 4 lados y 2 diagonales. 4 lados y 2 diagonales. Vamos a sacar en total 6 distancias. Hasta aquí solo tenemos 4. Fíjate en lo siguiente. Voy a sacar la distancia de A hacia B. ¿Ya? Esta es la raíz cuadrada y voy a restar. Aquí realmente el orden ya no importa. Si resto el de arriba abajo o el de abajo arriba. ¿De acuerdo? Voy a restarlo así. 3 menos 7, eso me va a dar menos 4. Esto al cuadrado. Más 3 menos 2, que eso me va a dar 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? No te olvides que al estar elevado al cuadrado, este signo ya no interesa. Entonces, 4 al cuadrado es 16, 1 al cuadrado es 1, 16 más 1, me queda que esta es raíz de 17, esta distancia. Tengo la primera. Voy a sacar la distancia de B a C. La distancia de B a C será restar estas dos, ¿no es cierto? 7 menos 6, que me va a dar 1, y elevo al cuadrado, más 2 menos 6, que me va a dar, paréntesis, menos 4, ¿no? Pero recuerda que este signo ya no interesa, ¿de acuerdo? Este símbolo ya no interesa, entonces me queda 1 al cuadrado, esto por estar elevado al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado es 1 y 4 al cuadrado es 16, entonces esto me queda que es 1 al cuadrado 1 más 4 al cuadrado 16, esto es raíz de 17, ¿de acuerdo? Ahora, la distancia de C hasta D. Entonces tengo que restar estas dos. 6 menos 2, que me va a dar 4 al cuadrado, más 6 menos 7, que me va a dar menos 1 al cuadrado. Y en este caso, acuérdate, cuando está elevado al cuadrado, este signo menos ya no interesa. Entonces, 4 al cuadrado es 16, y 1 al cuadrado es 1, 16 más 1, la raíz de 17. Fíjate cómo están quedándome iguales, ¿no? Ahora voy a calcular la distancia de D hacia A. Entonces tengo que, sería 3 menos 2, que sería
3 menos 2 que me va a dar 1 al cuadrado más 3 menos 7 que me va a dar menos 4 al cuadrado. ¿Y qué sucede? Es igual a las de arriba, fíjate que es igual a las de arriba, tacho esto y me va a terminar dando raíz de 17. Hasta ahí podría decir, bueno, tiene los 4 lados iguales, ¿no? Entonces podría tratarse de cualquiera de estas figuras. Bueno, de hecho podría tratarse del cuadrado o del rombo. Incluso un paralelogramo sería como un rombo acostado, también tendría sus 4 lados iguales. Pero vamos a ir teniendo en cuenta que tenemos esta situación de acá. En ambos casos tenemos los 4 lados iguales. Me faltan hallar dos valores. Ya hemos hallado, recuerda que AB es lo mismo que BA, BC es lo mismo que CB, CD es lo mismo que DC y así, ¿no? Entonces voy a coger otros pares que no haya calculado. Me faltan dos. La distancia, por ejemplo, de A hasta C, ese no hemos calculado. De A hasta C. Vamos viendo entonces, esta es la raíz cuadrada. Sería 3 menos 6, que esto es menos 3 al cuadrado, más 3 menos 6, que esto es menos 3 al cuadrado. Bien. Entonces, no te olvides que al estar elevado al cuadrado estos signos se van. 3 al cuadrado es 9 y 3 al cuadrado es 9. Y 9 más 9 me va a dar la raíz de 18. ¿Sí? La raíz de 18. Y por último voy a calcular la distancia. Me falta una que no haya hecho. En este caso, por ejemplo, B con D. Esa no hemos tenido. Entonces, B con D no hemos calculado. Y si tú pruebas cualquier otra distancia, ya la hemos calculado. ¿Sí? Cualquier otra par que tú cojas ya está calculado aquí. Pero B con D no todavía. Ese es el último. Entonces, 7 menos 2 me va a dar 5. Entonces, esto es 5 al cuadrado más 2 menos 7, que esto es menos 5 al cuadrado. Entonces, no te olvides que al cuadrado este signo ya no interesa. Así que tenemos que 5 al cuadrado es 25 y 5 al cuadrado es 25. Y esto entonces sería la raíz de 50. Bien, con esto vamos a permitirnos concluir lo siguiente. Primero, tenemos 4 longitudes que son iguales, lo que puede indicar que son 4 lados iguales. Entonces tengo 4 lados iguales. ¿Sí? Tenemos también algunos alumnos por allí, de todo tipo. Tenemos 4 lados iguales, que puede ser este o este de acá, ¿no es cierto? Pero vemos que entonces los sobrantes pueden corresponder a las diagonales. Y como son distintas, no nos queda más que asumir que se trata de ese, porque en el caso de ser iguales estaríamos hablando de un cuadrado, pero al ser distintas estamos hablando de un rombo. Entonces, por conclusión, estamos hablando de una figura de un rombo, pero todavía no concluyes allí, porque posiblemente esta respuesta no sea la más precisa, es decir, tal vez no sea la que se requiere. Resulta que el rombo es un paralelogramo, ¿sí? Y por definición, porque no siempre un paralelogramo, y esto es importante que te quede claro, no siempre tienen que ser desiguales entre ellos. Paralelogramo significa que sean paralelas, dos lados. Puede que entonces todos sus casos coincidan. Y como tú ves en un rombo, paralelas son estas. Entonces, un rombo también es un paralelogramo. Así que la figura que tenemos es un rombo, pero debido a que no sabemos si está levantado o puede estar inclinado, lo propio, digamos, para llamarlo aquí, es un paralelogramo. Paralelogramo. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra respuesta. Estamos hablando de un paralelogramo o un rombo, para ser más claro, ¿de acuerdo? En este caso. Ojo, paralelogramo no siempre quiere decir rombo, ¿de acuerdo? Pero en este caso, un rombo sí es un paralelogramo porque cumple las condiciones de un paralelogramo, que tenga paralelas 2 a 2. Listo, esa es la conclusión que nosotros podemos sacar de este ejercicio. Espero que te haya quedado claro. Si quieres profundizar en los conceptos que te digo para que no sea confuso,
yo te sugiero que investigues un poco sobre la diferencia y la semejanza que tienen algunas figuras, sobre todo por sus características, ¿de acuerdo? Pero esta es la conclusión que nosotros podemos sacar del ejercicio. Contigo nos vemos en el siguiente ejercicio.